Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario Guahem Texcoco, Licenciatura en Informática Administrativa, Administración de Base de Datos, Conceptos Fundamentales de Bases de Datos, por el Dr. Adrián Trueba Espinosa, marzo 2017. Hoy abordaremos los conceptos fundamentales y conceptuales de base de datos, como su historia, definición, sus propiedades, funciones y componentes principales, ventajas y desventajas de su clasificación, así como sus elementos. Historia de la base de datos. Los sistemas de archivos surgieron a raíz de la necesidad de almacenamiento de la información para su correspondiente reutilización, su persistencia. Un poco de historia. ¿Por qué surgieron los sistemas de base de datos? Por la necesidad de solucionar las debilidades de los sistemas de archivos, capacidades, manejo de persistencia, soporte por lo menos de un modelo de datos, soporte de un lenguaje de alto nivel que permita manipular y difundir la estructura de la información, control de acceso, evitar las inconsistencias al compartir la información. Definición de base de datos. Una base de datos es un conjunto de tablas con datos relacionados lógicamente. En otras palabras, es una colección organizada en subconjuntos en función de ligas y de relaciones entre las diferentes informaciones. Es una estructura lógica. Fundamentales de la base de datos. Entre las principales características de la base de datos son independencia lógica y física de los datos, redundancia mínima, acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, integridad de los datos, consultas complejas optimizadas, seguridad de acceso y auditoría, respaldo y recuperación, acceso a través de lenguajes de programación estándar. Algunas definiciones. Usuario final. El que interactúa con la base de datos por lo general a través de aplicaciones e interfaces. Usuario especialista, el que diseña y programa aplicaciones para usuarios finales. DBA, database administrador, el que administra la base de datos. ¿Qué hace? Componentes funcionales de un sistema de gestión de base de datos. Metadatos o directorio de datos, contiene el esquema de la base de datos, los usuarios, los permisos de acceso, etc. Son datos sobre los datos. Optimizador de consultas, define el plan de ejecución de operaciones solicitadas por los usuarios. Manejo de transacciones, control de acceso y la concurrencia de operaciones. Manejador de almacenamiento, tiene dos componentes. Manejador de archivos, recupera desde disco los bloques que contiene la información solicitada por una transacción. Manejador de buffer, mantiene en memoria principal la información más usada y decide cuándo llevar a disco alguno de sus bloques. Funciones del sistema de gestión de base de datos. Soporta DML, lenguaje para la actualización, almacenamiento y recuperación de datos. Ofrece optimización en la búsqueda de la información. Soporta DDL, lenguaje para definir los datos. Metadatos, DD, catálogo autodescriptivo, información sobre los objetos existentes en el sistema, datos sobre los datos. Ventajas de un sistema de gestión de base de datos. 1. Reutilización de datos y programas. 2. Control de redundancia. 3. Estandarización. ¿En qué sentido? 4. Consistencia. No hay redundancia. 5. Es posible equilibrar las cargas de los requerimientos, establecer prioridades. Desventajas de un sistema de gestión de base de datos. 1. Tamaño. 2. Susceptibilidad de fallas, discutible. 3. Complejidad en la recuperación a fallas, discutible. 4. Puede llegar a trabajar en forma lenta debido a la cantidad de verificaciones que debe hacer. Base de datos estáticas. Estas son bases de datos de solo lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones y tomar decisiones. Base de datos dinámicas. Estas son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado y edición de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta como un sistema de información de una farmacia, videoclub, etc. Elementos de una base de datos. 1. Datos. Es la información que llega a la base de datos. 2. Atributos. Diferentes campos que conforman la estructura de una base de datos. 3. Campos. Es la unidad más pequeña de datos. 4. Registro. Es un conjunto de campos o atributos relacionados entre sí. 5. Archivo. Es un conjunto de registros relacionados.
Conclusiones. La base de datos son utilizadas en infinidad de circunstancias. Una base de datos permite ordenar y tener libre acceso de la información. Ejemplo, en los hospitales catalogar los medicamentos y los pacientes. En las escuelas matricular a los alumnos, etc. Bibliografía. A continuación se muestran las siguientes páginas de Internet donde se ubican los libros y artículos científicos que fueron utilizados para elaborar este material didáctico. Gracias por su atención. Hasta pronto. Mi correo es atruebae@hotmail.com. Dirección y producción, Adrián Trueba Espinosa. Voz, Rebeca Teja Gutiérrez. Musicalización, Live, Your Name, MP3, Powtown.